Gala. Ahora ya podemos ir sobre los roles de género, que parten precisamente de esta idea pendeja de Freud, del asunto de la envidia de pene. Ajá. Que dices, no está cimentada en absolutamente nada. Freud responde a su época y obviamente está en los inicios del siglo XX, en los cuales pues obviamente la mujer todavía no tiene un espacio de participación de nada. Sí. Y está relegada completamente a ser un acompañamiento del hombre. Y tenemos que entender que como sociedad siempre tenemos una tendencia a extrapolar nuestras propias costumbres al pasado y al todo. Es como... Se llama horizonte de interpretación. Es el efecto picapiedras. Nosotros pensamos que los picapiedras tenían teles de coco. Es muy buena. Nosotros pensamos que los hombres primitivos tenían los mismos roles de género. House y Gadamer hicieron una máxima teoría de la interpretación o de la recepción y lo denominan horizonte de interpretación, que es las cosas que la persona de su tiempo sabía y con base en qué interpretaba el mundo en el que estaba sitiado. Entonces, cuando tú vas a hacer un estudio histórico y vas a analizar un proceso histórico, lo ideal es que tengas el mismo horizonte de interpretación que las personas del mundo en el que estás analizando. Es muy importante que tengamos el efecto picapiedra en mente cuando hablamos acerca de los roles de género, porque los roles de género que heredamos y que estamos actuando todo el tiempo son una invención muy reciente en la historia de la humanidad. La humanidad lleva 200,000 años sobre esta tierra. Los homínidos, algo así como 2 millones de años. Como sociedad moderna no son ni 60,000. Y el patriarcado como tal, el origen de el hombre, antes de que los más derechosos de nuestros escuchas se enojen, ya dijo patriarcado, ya le voy a quitar. No, el patriarcado es real. Esta institución de que el hombre es el jefe de la familia y las mujeres son básicamente mercancía para intercambiar por tierras y por favores. Sí, pues es algo de las sociedades bélicas. Esto es una respuesta al desarrollo de la propiedad privada, de la tierra, de la herencia. De la guerra, güey. De la guerra, básicamente. Y esto no tiene ni 6,000 años. Y fue la guerra la que desarrolló la pertenencia. Ni 6,000 años. Recordemos que la humanidad lleva 200,000 años sobre la Tierra. Antes de esto, los antropólogos identifican un modo de interacción entre los sexos. Ya se les podría llamar géneros en este punto. El que le llaman mothers and others, madres y otros, y responde a que como los seres humanos siempre estaban en tribus que se movían de unos lados a otros, y estas tribus siempre cargaban consigo unos cuantos niños, los encargados de educar a los niños durante sus primeros años y de cuidarlos y de alimentarlos y demás, era en primer lugar la mamá, porque ella es la que lo parió y es la que tiene que estarlo, pero la mamá a veces también tenía que participar de la casa, a veces también tenía que participar de la recolección. Entonces toda la tribu se encargaba de la crianza de los niños. De hecho, algunas teorías apuntan a que ¿cómo se llama cuando las mujeres envejecen? La menopausia. Algunas teorías apuntan a que la menopausia evolucionó como una herramienta para que las mujeres que ya no están en edad de procrear efectivamente pierden todo líbido, pierden toda actividad sexual y entonces ya pueden enfocarse más. Pero también alude como al riesgo en el parto, güey. Sí. O sea, esa es como la causa de la menopausia. Tiene que ver con el riesgo en el parto, con nuestra esperanza de vida y además con que cuidar niños es difícil y es una tarea que consume muchos recursos. Entonces, la teoría es que evolucionamos una sección de la sociedad para que ayude con esta tarea. Mira, las organizaciones sociales, o sea, ya hablando de organizaciones sexuales. ¿Cuáles? Sexuales y sociales, muchachos. O sea, sí hay casos de organizaciones sociales en las cuales son creadas para procreación. O sea, tu rol es procrear, tu rol es cuidar, ¿no? O sea, que esa carga se le haya ido a las mujeres es otra cosa, ¿no? Hay sociedades actuales en las cuales el rol del hombre en el cuidado de los hijos, o sea, y el rol de la mujer proveedora, digamos que es normal. O sea, ¿cómo es que esto ya lo hablamos en algún momento sobre el asunto de que esto es una gran construcción social? O sea, todo esto es una gran construcción social. Los roles de género como se establecieron es una construcción social. Defenderlos de forma etológica y como estos ejemplos que siempre dan de es que las mujeres eran recolectoras y los hombres cazadores. Yo tengo un punto muy grande que decir al respecto, güey. Déjame terminar ese punto. O sea, porque ese es el punto simple y basiquísimo que todo el mundo dice. Es que, por ejemplo, cuando dicen es que las mujeres son mejores diseñadoras. Claro, porque tenían que ir en los campos, güey, y tenían que recoger las flores y tenían
que recoger las mejores cosechas. Eso es estúpido. Entonces, esas son construcciones sociales. Eso que dices sí está mal y te voy a decir por qué, güey. A ver, déjame terminar ese punto. Sí, ¿Por qué no termino, cabrón? No me dejas pensé terminar que ya, nunca. pues es que les das vueltas. El rol del cazador, obviamente, si hay un rol de cazador, sí por la fuerza. Las mujeres, no es que las mujeres tengan una mejor visión para recolectar cosas, simplemente responde a las características biológicas de cada género. Además, las mujeres no tenían la fuerza para corretear al mamut, güey. Entonces, tanto nosotros como otras especies, los machos en general pueden salir a la caza, pero también pueden salir las mujeres. En nuestro caso, los fuertes eran los hombres y eran los que podían perseguir al mamut y organizarse. Si las mujeres tenían que cuidar a los niños o que tenían que recolectar los sembradillos, lo hacían en su momento debido a sus características biológicas y de género. Pero eso no quiere decir que después, ya con la sociedad, o sea, para justificarlo digas, ok, como ellas lo hacían, entonces lo tienen que hacer toda la puta historia de la humanidad. No, simplemente lo interpretamos así, establecimos esos roles y así se quedaron. Exacto. Además, lo interpretamos así. para sumar a tu punto y para corregirlo un poco, las primeras sociedades humanas... Estás Para mal, sumar güey. a tu punto y corregirlo Son un poco, me cosas gusta de mamadores, el nombre güey. mamador. A Cosas ver, de corrígeme, mamadores. corrígeme, Córreme cabrón. un poco y súmame ¿Qué, otro tanto. qué dije mal? A ver, corrígeme. Que las primeras sociedades humanas no evolucionaron como sociedades de cazadores, porque cazar en la naturaleza es muy difícil y no lo dominamos hasta la historia más reciente de los cazadores y pinche neolítico. recolectores. Lo primero que hacían los seres humanos era algo que le llamaban el carroñero activo, que es básicamente, estás cazando un león, te esperas a que el león mate una presa y entonces salen todos juntos a espantar al león y si el león se pone pendejo, pues ya Pero pierdes esos a son dos amigos. Australopithecus, cabrón. No, esos son seres humanos. No, ni mis huevos. No, claro que no. Esos son Australopithecus. Esto del pinche... No, güey, ese es cuando se voltea un camión de sandías en la carretera y va toda Es la gente, lógica güey. del Edén cuando sales, Del buen salvaje. de todo el pinche pedo de Lucy. Que tenían el Edén, que los frutos caían prácticamente de los árboles. Sí, la edad de oro. La edad de oro de la historia de la humanidad. Nah, perdón, y ahí, después de eso, fuimos carroñeros. El cazador viene hasta el Homo habilis. Oiga, pero para... Por eso es Homo habilis. Perdón, pero lo acabo de leer. El ser humano evolucionó primero como un carroñero activo y ya después, mucho después de que Por tuvimos eso, las armas compuestas, no. Ajá. si no tienes una lanza no puedes cazar. Por eso ahí es cuando empieza el principio. O sea, los Australopithecus eran prácticamente chimpancés, cabrón. Simón. Y ahí sí eran recolectores y eran carroñeros. A lo que voy es que- el Homo habilis, la pepena de la ya llega naturaleza. con el pinche palo y le pega un culero, güey. O sea, Oiga, eso es lo yo que también, hace. O sea, una cosa que quiera aportar como para sumar al caos universal. Para corregirme, Y para corregir. dilo. Para corregir a la humanidad en concreto. Porque es algo que todo el mundo piensa, es que la historia que conocemos es una verdad. Y lo que tenemos en realidad es un relato de cómo funcionó la historia anterior a la modernidad, escrita por aquellos que ya estaban en la modernidad. Entonces hay un chingo de ejemplos de civilizaciones que se han desconocido porque la sociedad que dominó fue la que escribió su historia y interpretó con base en sus referencias cómo había sido el pasado edénico de los seres humanos. Por eso es como tan difícil hallar civilizaciones No, son matriarcales. son O aproximaciones. por eso es difícil hallar religiones matriarcales. Por eso es tan difícil hallar ejemplos antropológicos matriarcales. Porque fueron escritos por civilizaciones occidentales patriarcales. Pero ¿qué me dices de no. Tomiris, la nómada? Por eso te digo, hay un chingo de ejemplos así Pero- chiquitos, así pequeñitos, Pero todos así son incluso actuales, donde ¿Qué- sí hay matriarcado. ¿Qué me dices de Boadicea? Pero todos son Pero no fueron los Placenta. que persistieron, güey. O sea, no son las historias. La historia que se cuenta es la historia de los grandes cazadores, es la historia de los hunos, es la historia de los troyanos, güey. Es la historia de. Por eso digo que son de aproximaciones. De los o sea, hindús que iban a cazar. O sea, güey. no está. O sea, es una Y forma eso es en la muy cual. importante para entender cómo entendemos nosotros a los homínidos anteriores a nosotros. Es el efecto picapiedra, güey. Es el picapiedrazo de nuevo, donde no podemos estar en un horizonte de interpretación, de estar omniscientes hacia todas las culturas que existieron antes de que se pudiera escribir en las pinches paredes. No, pues que no hay forma. No se podía. No, Y hay o sea, muchas cosas que por se eso digo, perdieron, son pero aproximaciones. O sea, pero son aproximaciones occidentalizadas. Por tampoco eso tenemos que entender que los roles de género que heredamos son básicamente construcciones sociales.
No son básicamente, son construcciones. Esta idea que tenemos de que la familia es el núcleo de la sociedad y el hombre y la mujer deben tener Había un otras hijo. posibilidades, se extinguieron, la que perduró fue esta. Es tan reciente como Martín Lutero. Martín Lutero fue célibe durante la mayoría de su vida y al final dijo, no, es que la sociedad crece a partir de un hombre y una mujer. Que Eso tienen un hijo". dicen. Y o sea, como los protestantes ganaron la guerra de los 30 años, ese es el rol de género ¿tú que crees que Martín prevaleció Lutero no durante- cogía? Sí, O sea, yo creo ¿tú, sí dudas no que, cogía. o sea, ¿tú crees que Martín Lutero literal no cogía? Martín Lutero sí era un... O sea, estaba sí era un loquito el fanático. güey. O sea, de que estaba loco. Pero las pulsiones, bueno, tal vez se le atillaba para Pero no sus coger. pulsiones fueron tan fuertes que dijo, No, al no, final es dijo, que no mames, se me ser fue". célibe está mal. No, pues, es que ¿qué yo, pedo, y pues? ya después lo racionalizó. ¿Qué pedo? Es que una sociedad saludable tiene un hombre y una mujer. Pero y se una va- mujer. lo que sucedió es que- regresando al punto de los roles de género. Entre quienes ganaron las guerras, entre quienes escribieron la historia y entre quienes escribieron los libros religiosos, Gallina. se llegó a una división muy clara de géneros y muy clara de actividades para los géneros. Y ya la historia escrita, la historia tangible, la historia con documentos, ya da fe, ¿no? De muchos problemas de género y muchas acciones de género y muchas cosas de género que son como son ahora.